¿Qué pasaría si hoy, justo hoy, fuera el día en que Dios ha decidido entregarte ese milagro por el que tanto has orado? Y si te dijera que el milagro que tanto anhelas está más cerca de lo que imaginas, pero que existe un poderoso secreto espiritual que muy pocos creyentes conocen y que podría desbloquear esa bendición divina que parece estar inalcanzable para ti. Querido hermano, querida hermana que me escucha, no es casualidad que hoy estés viendo este video. El Espíritu Santo me ha guiado a revelar una verdad transformadora sobre los milagros de Dios, que cambiará para siempre la forma en que esperas tus bendiciones. Hay un poder oculto en las Escrituras, un conocimiento que ha estado siempre ahí, pero que muchos pasan por alto, y hoy el Señor me ha dado la misión de compartirlo contigo. Piensa por un momento, ¿cuánto tiempo has estado esperando ese milagro? ¿Cuántas noches has clamado al cielo preguntándote si Dios realmente escucha tus oraciones? Ese sentimiento de incertidumbre, esa angustia que sientes cuando parece que todos reciben sus bendiciones menos tú, es precisamente lo que vamos a abordar en este estudio bíblico. En los próximos minutos, descubrirás por qué algunos milagros tardan en manifestarse, y lo más importante, qué puedes hacer desde hoy mismo para preparar el camino para recibir esa bendición que el Señor tiene reservada para ti. Te revelaré pasajes bíblicos que iluminarán tu entendimiento y te mostrarán patrones divinos que quizás nunca habías notado antes. Este no es un mensaje más. Lo que estás a punto de escuchar podría ser exactamente lo que necesitas para experimentar ese avance espiritual que transformará tu situación actual. El Señor me ha mostrado que hay personas viendo este video que están a un paso de su milagro, pero un solo detalle los está reteniendo. Antes de comenzar este poderoso estudio, te invito a que demuestres tu compromiso con esta palabra, dejando un comentario con la frase, «Mi milagro está en camino». Al escribir estas palabras, estás declarando en fe que lo que aprenderás hoy no caerá en tierra infértil, sino que dará fruto en tu vida. También te animo a que des me gusta a este video, no solo para apoyar este ministerio, sino porque al hacerlo, estarás ayudando a que YouTube muestre este mensaje a otras almas necesitadas que están clamando por un milagro como tú. ¿Te imaginas cuántas vidas pueden transformarse si compartes esta revelación divina? Muchos de nuestros hermanos y hermanas utilizan estos estudios como su alimento espiritual diario, ya que no todos tienen acceso a una iglesia cercana. Por eso te pido que participes desde el principio y comentes «Paz en Cristo» para formar parte de esta comunidad de fe que se edifica mutuamente a través de estos mensajes. Te adelanto que la penúltima enseñanza de hoy contiene una clave especial que podría desbloquear esa bendición que has estado esperando por tanto tiempo. Así que te animo a quedarte hasta el final para no perderte ni una sola palabra de lo que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. ¿Estás listo para comenzar este viaje espiritual? Oremos juntos antes de sumergirnos en la palabra de Dios. Padre Celestial, abre los ojos y oídos espirituales de cada persona que está viendo este video. Prepara sus corazones para recibir tu revelación y que ninguna distracción les impida captar la plenitud de tu mensaje. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, comencemos con nuestro estudio sobre cómo Dios te dará el milagro esperado. Pensemos en Job, un hombre que lo tenía todo: riquezas, familia, salud y respeto. En un instante, lo perdió absolutamente todo. ¿Te imaginas su sufrimiento? Perdió sus propiedades, sus hijos fallecieron en un trágico accidente, su cuerpo se llenó de llagas dolorosas y hasta su esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Job representa la espera máxima por un milagro en circunstancias que parecían imposibles. Lo fascinante de esta historia no es solo el sufrimiento, sino la respuesta de Job: aunque él me mate, en él esperaré. Esta declaración de fe inquebrantable nos enseña algo fundamental sobre los milagros. A veces, Dios permite tiempos de espera no para frustrarnos, sino para purificar nuestra fe y fortalecer nuestra confianza en Él. Observa detenidamente lo que ocurrió al final del libro de Job. Después de atravesar el valle de la muerte, después de cuestionar a Dios y luego reconocer su soberanía,
Dios le restauró el doble de todo lo que había perdido. Sus bendiciones finales superaron con creces sus pérdidas iniciales. Esto nos revela un principio divino. Cuando Dios tarda en entregar un milagro, a menudo está preparando algo mucho más grande de lo que imaginamos. ¿Cuántas veces te has desesperado pensando que tu milagro nunca llegará? La historia de Job nos enseña que cada día de espera tiene un propósito. Cada lágrima derramada es contada por Dios. Cada momento de duda es una oportunidad para que nuestra fe se fortalezca como el oro que se purifica en el fuego. Piensa en esto. Si Job hubiera recibido un milagro inmediato, nunca habría experimentado la profundidad de su encuentro con Dios. Nunca habría pronunciado esas palabras que han consolado a millones a lo largo de los siglos. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. En tu espera por ese milagro, ¿qué está revelándote Dios sobre ti mismo y sobre su carácter? La paciencia de Job no fue pasiva. Continuó adorando, continuó cuestionando, continuó en diálogo con Dios. Esto es crucial para entender cómo prepararnos para recibir nuestros milagros. La espera activa no es simplemente sentarse y cruzar los brazos, es mantenerse en comunicación constante con el Padre, aun cuando parece que Él guarda silencio. En tu caso, querido hermano o hermana, ese milagro por el que has estado orando puede estar más cerca de lo que piensas. Quizás, como Job, estás en la etapa final de la prueba, justo antes de que Dios abra las compuertas del cielo para inundarte con sus bendiciones. La pregunta es, ¿mantendrás tu integridad y fe como lo hizo Job? ¿Seguirás confiando cuando todo parece indicar lo contrario? Recuerda, el tiempo de Dios es perfecto, ni un minuto antes, ni un segundo después. Y cuando ese tiempo llegue, no solo recibirás el milagro esperado, sino que comprenderás el propósito divino detrás de cada momento de espera. Imagina estar atrapado entre un mar furioso frente a ti y un ejército sediento de venganza persiguiéndote por detrás. Esta fue exactamente la situación del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Con el Mar Rojo bloqueando su camino hacia la libertad y el ejército de Faraón acercándose a toda velocidad, parecía que no había salida posible. El milagro que necesitaban parecía imposible. Lo más impactante de este relato bíblico es el momento exacto en que Dios decidió actuar. No fue cuando los israelitas comenzaron a preocuparse, ni cuando avistaron a lo lejos el polvo levantado por los carros egipcios. Dios esperó hasta el último momento posible, cuando la situación era tan desesperada que solo un milagro divino podía salvarlos. ¿Por qué Dios espera hasta el último momento? Esta pregunta resuena en el corazón de muchos creyentes que están esperando su milagro. La respuesta es profundamente reveladora. Cuando Dios actúa en el momento más crítico, no queda duda alguna de que fue su mano, y no nuestras fuerzas o estrategias, la que obró el milagro. Como dijo Moisés al pueblo, «No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos». Quizás en este momento te sientes exactamente como los israelitas, acorralado, sin salida aparente, con el tiempo agotándose. Tus recursos se acaban, las puertas se cierran, y ese milagro que tanto necesitas parece cada vez más lejano. Permíteme decirte que estás exactamente donde Dios puede obrar de manera más poderosa. Observa lo que Dios le ordenó a Moisés. Dile a los hijos de Israel que marchen. ¡Qué orden tan extraordinaria! Marchar hacia un mar que no podían cruzar. Esta aparente contradicción nos enseña otro principio crucial sobre los milagros. A veces, Dios nos pide que demos pasos de fe hacia lo imposible antes de manifestar su poder. El mar no se abrió mientras estaban paralizados por el miedo. Se abrió cuando comenzaron a caminar en fe. En tu vida, ¿qué mar necesita partirse? ¿Una enfermedad que los médicos dicen que es incurable? ¿Una situación financiera aparentemente sin solución? ¿Una relación rota que parece irreparable? Dios te dice hoy lo mismo que le dijo a Moisés. ¿Por qué clamas a mí?
Dile a mi pueblo que marche. A veces, el milagro comienza cuando nos atrevemos a dar un paso hacia lo imposible. Lo más hermoso de esta historia es que después de cruzar el Mar Rojo, los israelitas no solo obtuvieron su libertad, sino que vieron a sus enemigos completamente derrotados. Dios no solo resolvió su problema inmediato, eliminó la amenaza que los había atormentado durante generaciones. Cuando Dios finalmente entrega tu milagro, su solución suele ser más completa y abarcadora de lo que jamás hubieras imaginado. Así que si hoy te encuentras en tu propio Mar Rojo, atrapado entre lo imposible y lo inevitable, recuerda, estás exactamente donde Dios realiza sus obras más extraordinarias. No es casualidad. Es el escenario perfecto para un milagro divino que no solo resolverá tu situación actual, sino que transformará tu futuro de maneras que ni siquiera puedes concebir. Ahora, en medio de una sequía devastadora que había asolado la tierra durante años, encontramos una de las historias más conmovedoras sobre cómo Dios entrega milagros inesperados. Una viuda en Sarepta, al borde de la inanición, se preparaba para cocinar su última comida antes de morir junto a su hijo. Su situación era tan desesperada que la muerte parecía el único desenlace posible. En ese momento crítico, apareció el profeta Elías con una petición que parecía absurda. Hazme primero a mí una pequeña torta cocida, y después haz para ti y para tu hijo. ¿Imaginas lo que debió sentir esta mujer? El poco aceite y harina que le quedaba era lo único entre su hijo y la muerte por hambre. Y aquí estaba este hombre de Dios pidiéndole que le diera a él primero. Este relato nos revela una paradoja divina extraordinaria. A veces el camino hacia nuestro milagro pasa por nuestra generosidad en los momentos más difíciles. La viuda enfrentó una decisión imposible: aferrarse a lo poco que tenía o dar en fe, confiando en la promesa de que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Lo asombroso es que ella eligió dar. Con todo, en contra con la lógica humana gritándole que se aferrara a sus últimos recursos, dio. Y fue precisamente ese acto de fe radical lo que abrió las compuertas para un milagro continuo. Durante toda la sequía, nunca le faltó comida. El poco aceite y la poca harina que tenía se multiplicaron día tras día, alimentando no solo a ella y a su hijo, sino también al profeta. Querido hermano o hermana que esperas tu milagro, ¿has considerado que quizás Dios está esperando un acto de fe similar de tu parte? A veces, el milagro no llega porque estamos aferrados a nuestros últimos recursos, ya sean materiales, emocionales o espirituales. Dios nos pide que demos cuando parece que no queda nada para dar. Este principio desafía nuestra mentalidad de escasez. La viuda podría haber argumentado: cuando tenga suficiente para mí y mi hijo, entonces podré dar. Pero Dios opera con una economía diferente. En su reino, damos primero y luego recibimos en abundancia. No porque Dios sea egoísta y quiera nuestros últimos recursos, sino porque quiere destruir el miedo y la mentalidad de escasez que nos impide experimentar su provisión sobrenatural. Piensa en esa área de tu vida donde necesitas un milagro urgente. ¿Estás aferrado a tus últimos recursos por miedo? ¿Qué acto de fe radical podría Dios estar pidiéndote hoy? A veces, el dar no es necesariamente material. Puede ser perdonar cuando has sido profundamente herido. Puede ser servir cuando te sientes agotado. Puede ser adorar cuando el dolor te consume. La lección de la viuda de Sarepta es clara. Los milagros más extraordinarios a menudo vienen después de actos de obediencia que parecen contrarios a nuestra supervivencia. Y lo más hermoso de esta historia es que el milagro no fue solo para un día. Duró todo el tiempo que fue necesario, hasta que terminó la sequía. Cuando Dios obra, no da soluciones temporales, sino provisión continua para cada necesidad. Así que hoy, si te encuentras mirando tus últimas gotas de aceite, recuerda que estás justo en el punto donde Dios puede multiplicar lo poco que tienes en más de lo que jamás podrías necesitar.
Tu milagro está esperando tu acto de fe. En las afueras de Jericó, un hombre ciego llamado Bartimeo vivía en la oscuridad, mendigando día tras día para sobrevivir. Su vida había sido una larga espera por un milagro que parecía nunca llegar, hasta que un día escuchó que Jesús de Nazaret pasaba cerca. La multitud que seguía al maestro era ensordecedora, pero algo dentro de Bartimeo se encendió. Supo que era su oportunidad, quizás la única que tendría. Lo fascinante de esta historia no es solo que Bartimeo reconoció su momento divino, sino cómo actuó ante él. La Biblia nos dice que comenzó a gritar y a decir: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Su clamor era tan persistente y estridente que la gente a su alrededor trató de callarlo. Muchos le reprendían para que callase, dice el texto sagrado. Aquí encontramos una lección transformadora sobre los milagros. A veces las voces más cercanas a nosotros son las primeras en intentar apagar nuestro clamor por un milagro. Pueden ser amigos bien intencionados, familiares e incluso otros creyentes que, sin mala intención, nos dicen: sé realista, acepta tu situación. Quizás no es la voluntad de Dios sanarte, bendecirte, restaurarte. ¿Qué hizo Bartimeo frente a esta oposición? Pero él clamaba mucho más: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Lejos de apagarse, su grito se intensificó. Esta persistencia inquebrantable fue lo que finalmente captó la atención de Jesús, quien se detuvo y ordenó que lo llamaran. Reflexiona sobre esto. Si Bartimeo hubiera cedido a la presión social, si hubiera permitido que las voces de duda ahogaran su fe, nunca habría experimentado el milagro que transformó su vida. La persistencia rompió las barreras que había entre él y su sanidad. Y hay otro detalle fascinante en esta historia que muchos pasan por alto. Cuando llaman a Bartimeo, el texto dice: «Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús». Ese simple acto de arrojar su capa era profundamente significativo. Para un mendigo, la capa era su posesión más valiosa. Era su abrigo durante las noches frías, su colchón para dormir, su única protección. Arrojarla simbolizaba desprenderse completamente de su identidad como mendigo, de su pasado de limitaciones. Hermano, hermana que me escuchas, quizás has estado clamando por tu milagro durante años, y las voces de duda, incluso internas, te dicen que te resignes. El ejemplo de Bartimeo nos desafía a intensificar nuestro clamor, a no permitir que nada ni nadie apague nuestra fe. Y más aún, nos invita a arrojar nuestra capa, a desprendernos de todo lo que representa nuestra limitación, nuestra zona de confort, nuestra identidad ligada al problema. Observa el final de la historia. Jesús le pregunta específicamente: ¿qué quieres que te haga? Esta pregunta nos enseña otra verdad sobre los milagros. Necesitamos ser específicos en nuestras peticiones. Bartimeo no dio una respuesta genérica. Dijo exactamente lo que necesitaba: «Maestro, que recobre la vista». Su respuesta fue clara, concreta y llena de fe. Y el resultado fue inmediato. Al momento recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. No solo recibió su milagro, sino que su vida cambió completamente de dirección. Ya no era un mendigo al borde del camino. Ahora era un seguidor de Jesús en el camino. Tu milagro esperado podría estar dependiendo de tu persistencia inquebrantable y de tu disposición a desprenderte de todo lo que representa tu limitación. No permitas que las voces de duda, externas o internas, apaguen tu clamor. El Jesús que se detuvo por Bartimeo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La historia de Naamán, el comandante del ejército de Siria, nos presenta uno de los obstáculos más comunes que bloquean nuestros milagros: el orgullo. Este poderoso general, respetado y temido, sufría de lepra, una enfermedad que lentamente lo estaba consumiendo y para la cual no había cura conocida. A través de una joven sierva israelita, escuchó sobre el profeta Eliseo en Israel, quien podría sanarle. Lo que hace esta historia tan relevante para nosotros es la reacción de
Naamán, cuando finalmente llega a la casa del profeta, Eliseo ni siquiera sale a recibirlo personalmente. En su lugar, envía un mensajero con instrucciones simples. Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará, y serás limpio. La respuesta de Naamán revela el corazón del problema. Yo pensaba, seguramente saldrá, se pondrá de pie e invocará el nombre de Jehová su Dios. Alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Aquí vemos una verdad fundamental sobre los milagros de Dios. A menudo, no suceden de la manera que esperamos o creemos que deberían ocurrir. Naamán estaba tan ofendido por la simplicidad de la solución y por la falta de un espectáculo dramático que estuvo a punto de regresar a casa sin su sanidad. ¿No son Abana y Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría yo lavarme en ellos y ser limpio? Casi pierde su milagro por su orgullo y sus expectativas preestablecidas. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Esperamos que Dios obre de cierta manera con cierta grandiosidad, y cuando la solución viene en un paquete simple, ordinario o incluso humillante, la rechazamos. Dios te dice, perdona a esa persona que te hirió, pero tú estás esperando un rayo del cielo que castigue al ofensor. Dios te dice, sé fiel en lo poco, pero tú estás esperando una transferencia milagrosa que resuelva todos tus problemas financieros de un solo golpe. Lo transformador de esta historia es lo que sucede después. Los siervos de Naamán se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Estas palabras fueron el catalizador que Naamán necesitaba para humillarse y obedecer. Y la Biblia dice, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Esto nos revela otro principio divino. A veces, el milagro está al otro lado de un acto de humildad y obediencia simple. No es que Dios quiera humillarnos, por el simple hecho de hacerlo, sino porque sabe que el orgullo es el mayor obstáculo para recibir sus bendiciones. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Reflexiona sobre tu propia situación. ¿Hay alguna instrucción simple que Dios te ha dado, pero que tu orgullo te impide seguir? Quizás has estado esperando un milagro espectacular, mientras ignoras la pequeña puerta de obediencia que Dios ha colocado frente a ti. Observa también que la sanidad de Naamán requirió perseverancia. No fue sumergirse una vez, sino 7 veces. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera detenido en la 6ª inmersión? El milagro estaba condicionado a la obediencia completa. A veces nuestros milagros requieren de nosotros no solo obediencia, sino obediencia perseverante y completa. El resultado final fue más allá de la sanidad física. El texto dice que Naamán regresó al hombre de Dios y declaró, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Su milagro no solo transformó su cuerpo, sino su alma y espíritu. Su visión del mundo y su comprensión de Dios cambiaron para siempre. Quizás tu milagro esperado está a una simple obediencia de distancia. Quizás Dios está esperando que te sumerjas en el Jordán que te ha señalado, por más simple o ilógico que parezca. La humildad para seguir sus instrucciones, por sencillas que sean, podría ser la llave que desbloquee ese milagro por el que tanto has orado. Por 38 años un hombre yacía inmóvil junto al estanque de Betesda. La Biblia nos cuenta que este lugar era frecuentado por una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, todos esperando un fenómeno extraordinario. De vez en cuando, un ángel descendía y agitaba las aguas, y el primero en entrar después de este movimiento quedaba sano de cualquier enfermedad. Esta historia nos presenta una de las escenas más intrigantes de los evangelios. Jesús, al ver a este hombre que llevaba tanto tiempo enfermo, le hace una pregunta aparentemente obvia pero profundamente reveladora. ¿Quieres ser sano? La respuesta del hombre es reveladora. Señor,
No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Detengámonos en este diálogo por un momento. Jesús no preguntó si el hombre necesitaba sanidad. Eso era evidente. Preguntó si quería ser sano. Y la respuesta del hombre no fue un simple sí, sino una explicación de por qué no podía obtener su sanidad. Había adoptado una mentalidad de víctima, centrándose en los obstáculos y en las limitaciones externas. ¿Cuántos de nosotros estamos en la misma posición? Oramos por un milagro, pero en el fondo, nos hemos acomodado en nuestra situación. Hemos desarrollado una identidad alrededor de nuestro problema, creado sistemas de apoyo basados en nuestra condición e incluso encontrado cierta comodidad en nuestra zona de dolor. Conscientemente queremos el milagro, pero inconscientemente nos hemos adaptado a vivir sin él. La respuesta de Jesús es contundente: levántate, toma tu lecho y anda. Ninguna ceremonia elaborada, ningún ritual, simplemente una orden directa que requería una decisión inmediata del paralítico. Y aquí está la clave. El hombre tenía que decidir intentar hacer algo que había sido imposible por casi 4 décadas. Tenía que decidir confiar en la palabra de Jesús por encima de su experiencia pasada, de su condición presente y de las limitaciones que él consideraba inamovibles. Hermano, hermana que has estado esperando tu milagro, tal vez por años, la pregunta de Jesús resuena hoy con la misma fuerza. ¿Realmente quieres ser sano, libre, restaurado? Esta pregunta va más allá de la necesidad superficial. Penetra hasta las profundidades de nuestro ser. Porque a veces, el milagro requiere que abandonemos las muletas emocionales, las excusas, las identidades basadas en nuestros problemas. Observa el detalle que sigue en la historia. Jesús le dice que tome su lecho. Ese lecho representaba su pasado de limitación, su zona de confort, el símbolo de su incapacidad. No debía dejarlo atrás. Debía llevarlo consigo como un testimonio de su transformación. De manera similar, nuestro milagro puede requerir que resignifiquemos nuestro pasado, que convirtamos nuestras cicatrices en testimonios. La Biblia nos dice que inmediatamente aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. La sanidad fue instantánea una vez que decidió obedecer, una vez que decidió confiar en la palabra de Jesús por encima de sus limitaciones percibidas. Y esto nos revela otra verdad sobre los milagros. A veces, no es que Dios no quiera darnos el milagro, es que nosotros no hemos tomado la decisión de recibirlo, de levantarnos, de abandonar nuestra zona de comodidad disfrazada de prisión. ¿Qué te está pidiendo Jesús hoy que parece imposible? ¿Qué paso de fe necesitas dar que desafía todas tus experiencias pasadas de fracaso? Tu milagro podría estar esperando una decisión radical de tu parte, un acto de obediencia que desafíe todo lo que has experimentado hasta ahora. Y recuerda, el Jesús que sanó al paralítico de Betesda es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder no ha disminuido, y su deseo de verte completamente restaurado sigue siendo el mismo. Pero como a aquel hombre, hoy te pregunta, ¿realmente quieres ser sano? Tu respuesta, y la acción que la acompañe, podría ser la llave que desbloquee el milagro que has estado esperando. En la ciudad de Capernaum, un centurión romano, un militar gentil que representaba al poder ocupante, se acercó a Jesús con una súplica inusual. Su siervo estaba gravemente enfermo, paralizado y con terribles sufrimientos. Lo extraordinario no fue su petición de sanidad, sino la manera en que este hombre entendía la autoridad espiritual, algo que provocó que el mismo Jesús se maravillara. Cuando Jesús ofreció ir a su casa, el centurión respondió con palabras que han resonado a través de los siglos. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi siervo será sanado. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace.
Esta respuesta provocó algo asombroso. Jesús se maravilló. La Escritura registra muy pocos momentos donde Jesús se maravilla, y este es uno de ellos. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué vio Jesús en las palabras de este hombre que fue tan extraordinario? El centurión había captado una verdad espiritual profunda que muchos creyentes aún luchan por comprender. Entendió que la autoridad de Jesús trascendía las limitaciones físicas. Entendió que la palabra de Jesús tenía poder absoluto sobre la enfermedad, la distancia y cualquier otra barrera. Esta historia nos revela un principio transformador sobre los milagros. A veces, no necesitamos más oración, más ayuno, más esfuerzo. Simplemente necesitamos más fe en la autoridad absoluta de la palabra de Cristo. El centurión no pidió un ritual elaborado, no rogó por una sesión extendida de oración. Simplemente reconoció quién era Jesús y el poder inherente en su palabra. Reflexiona por un momento. ¿Cómo percibes tú la autoridad de Jesús sobre tu situación? ¿Crees que necesita venir a tu casa, realizar algún acto físico tangible, visible, o confías en que su palabra es suficiente, incluso cuando se pronuncia a distancia? Esta es la esencia de la fe que maravilló a Jesús. Lo fascinante es que el centurión llegó a esta conclusión a través de su propia experiencia con la autoridad terrenal. Él mismo daba órdenes que se cumplían sin que necesitara supervisar personalmente cada acción. De la misma manera reconoció que Jesús tenía una autoridad superior sobre todas las fuerzas del universo. El resultado fue inmediato. Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su siervo fue sanado en aquella misma hora. Observa la conexión directa entre la fe y el milagro. Como creíste, te sea hecho. No fue una fórmula mágica ni un ritual religioso lo que produjo el milagro. Fue la fe sencilla pero profunda en la autoridad de Jesús. Querido hermano, querida hermana que esperas tu milagro, ¿qué tipo de fe estás ejercitando? ¿Es una fe que depende de señales, sensaciones o circunstancias favorables? ¿O es una fe como la del centurión, que reconoce la autoridad absoluta de Jesús más allá de todas las limitaciones físicas? Jesús sigue buscando hoy personas cuya fe le maraville. Personas que, como el centurión, comprendan que su palabra tiene poder absoluto sobre cualquier enfermedad, cualquier situación financiera, cualquier problema familiar, cualquier adicción, cualquier cadena espiritual. Y hay otro detalle significativo. Este milagro ocurrió sin que el enfermo estuviera presente, sin que hiciera nada para activar su sanidad. Nos recuerda que a veces, nuestros milagros pueden manifestarse a través de la fe intercesora de otros. Si estás orando por un ser querido que ni siquiera reconoce su necesidad espiritual, la historia del centurión te asegura que tu fe puede abrir la puerta para su milagro. La fe que maravilla a Jesús no se basa en nuestros méritos o esfuerzos, sino en el reconocimiento pleno de su autoridad divina. Esta es la fe que atrae los milagros más extraordinarios, los que parecen imposibles hasta para los creyentes. Esta es la fe que Dios está esperando ver en ti para entregar ese milagro por el que has estado orando tanto tiempo. Imagina estar en una situación desesperada, sin esperanza alguna, clamando por un milagro, y que la respuesta que recibes sea una puerta cerrada. Así fue para la mujer cananea, una madre desesperada que, al ver que su hija estaba gravemente atormentada por un demonio, decidió que haría lo que fuera necesario para que Jesús la escuchara. Esta mujer, no solo de un pueblo diferente al de Jesús, sino también con un estatus social inferior, se encontraba en una encrucijada de fe. Su historia comienza con una petición: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ante su súplica, Jesús no le responde ni una palabra. ¡Qué situación tan desconcertante! Aquí tenemos una mujer afligida, que lo único que busca es la liberación de su hija, y la respuesta que recibe es silencio. Sin embargo, ella no se da por vencida.
Ante la indiferencia inicial de Jesús, ella persiste y sigue clamando: Señor, ayúdame. ¿Qué podemos aprender de su perseverancia? La mayoría de nosotros, ante el primer rechazo o la primera puerta cerrada, nos habríamos rendido. Pero ella entendió algo que muchos no comprenden: que la persistencia en la fe, aún ante el silencio de Dios, puede llevarnos al milagro que tanto anhelamos. Jesús, al ver su fe, la pone a prueba. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Una respuesta dura, pero una respuesta que ella no rechaza. La mujer, lejos de sentirse ofendida, responde con una humildad asombrosa y una fe profunda. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migas que caen de la mesa de sus amos. ¿Cómo puede esta mujer aparentemente despreciada y despojada de todo derecho sostener una fe tan profunda? Porque sabía que, aunque era una extranjera, aunque no tenía derecho alguno sobre la mesa de los hijos, ella reconocía que el poder de Jesús era suficiente para bendecir hasta a los más desposeídos. Y esta es la clave que debemos entender: la fe que persiste, que desafía la barrera del silencio divino, que supera el desdén y la indiferencia, es la fe que atrae el milagro. Jesús, al escuchar esta respuesta, se maravilló de su fe y le dijo: Oh mujer, grande es tu fe. Sea hecho contigo como quieres. Y su hija fue sanada en ese mismo momento. Querido hermano o hermana, ¿te encuentras hoy en una situación donde las puertas parecen cerrarse una tras otra? ¿Te sientes como la mujer cananea, clamando y no obteniendo respuesta? Esta historia nos enseña que el silencio de Dios no significa un no, sino una espera, para que nuestra fe se haga más fuerte. A veces, la respuesta de Dios viene solo después de que hemos demostrado que nuestra fe no está basada en las circunstancias, sino en su poder absoluto. ¿Cómo actúas cuando parece que tus oraciones no son escuchadas? ¿Te rindes? ¿O sigues, persistiendo, como la mujer cananea, confiando en que Dios tiene un propósito perfecto incluso cuando no ves una respuesta inmediata? Recuerda esto: el milagro no siempre llega cuando lo esperamos, pero siempre llega en el momento perfecto. Como esta mujer, debes estar dispuesto a atravesar el rechazo, el silencio y las dificultades para obtener lo que Dios tiene para ti. La perseverancia en la fe no solo te acercará a tu milagro, sino que transformará tu corazón, fortaleciendo tu confianza en el poder y la misericordia de nuestro Señor. Y como ella, debes creer que aunque no eres digno de la mesa, las migas de la gracia de Dios son suficientes para transformar tu vida. Tu perseverancia y fe podrían ser lo que te lleve a la bendición que tanto has estado esperando. Al igual que la mujer cananea, es tu fe la que puede hacer que el Señor se maraville y actúe en tu favor. Felicidades, querido hermano o hermana. Has llegado hasta el final de este viaje espiritual. Sabemos que muy pocas personas se quedan hasta el final de un video como este, pero tú lo has hecho, y quiero que sepas que eso no es casualidad. El hecho de que estés aquí leyendo estas palabras es una señal de que tu fe ha sido puesta a prueba, y has decidido seguir adelante, buscando la voluntad de Dios para tu vida. Ahora, al final de este video, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te sientes después de todo lo que has aprendido hoy? Has caminado a través de historias como la de Job, la mujer cananea, el paralítico de Betesda y muchos más. Y cada uno de ellos nos ha mostrado una lección poderosa sobre cómo los milagros de Dios se manifiestan en nuestras vidas. Pero más que solo aprender, lo más importante es aplicar lo que has escuchado. Porque el Señor no quiere que simplemente escuchemos su palabra, Él quiere que la pongamos en práctica. La fe sin acción es vacía, y ahora te toca a ti tomar lo que has aprendido y comenzar a vivirlo. El milagro que esperas, esa bendición que has estado anhelando, está más cerca de lo que imaginas, pero requiere de tu fe activa y obediente. Hoy, quiero invitarte a tomar acción. Si has estado esperando una respuesta de Dios, pero te has sentido atrapado por las circunstancias, es hora de levantarte,
como el paralítico de Betesda, y tomar el lecho que representa tu pasado de limitación. Si has estado esperando el momento perfecto, recuerda que la fe, como la de Job, se perfecciona en la espera, y que cada lágrima derramada es contada por Dios. Quiero que en este momento declares en fe que tu milagro está en camino. Escribe en los comentarios la frase, "Mi milagro está en camino", y comparte este video con todos aquellos que necesiten escuchar esta palabra de esperanza. Porque al hacerlo, no solo estás declarando tu fe, sino que estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan oírlo. ¿Te imaginas cuántas vidas podrían ser transformadas si todos los que ven este video compartieran la palabra de Dios? Te invito también a darle me gusta a este video, porque al hacerlo, estarás haciendo que YouTube muestre este mensaje a más almas necesitadas. Estás contribuyendo al avance del reino de Dios, y eso tiene un valor eterno. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe. Además, te animo a suscribirte al canal y a seguir participando en estos estudios bíblicos. Muchas personas, lamentablemente, no tienen una iglesia cercana o el apoyo espiritual que necesitan, y este canal puede ser ese refugio para ellos. Al suscribirte, no solo estás asegurando que más contenido llegue a tu vida, sino que también estás abriendo puertas para que más personas encuentren esperanza, sanidad y restauración. A lo largo de este video, hemos hablado sobre los milagros de Dios, y, ahora, quiero que reflexiones sobre lo que Dios ha hablado a tu corazón. ¿Qué cambio estás dispuesto a hacer hoy? La verdadera bendición no solo llega con la manifestación del milagro, sino con la transformación del corazón y la mente, con la decisión de confiar completamente en Él. Antes de que termines este video, te pido que te tomes unos minutos, en silencio. No presiones el botón de pausa ni te apresures a saltar a otro video. Quédate quieto en la paz de este momento y dedica unos minutos a agradecerle a Dios. Habla con Él, expresa tu gratitud y cuéntale lo que hay en tu corazón. No dejes pasar esta oportunidad de conectar con Él. Quizás esa conversación íntima contigo sea el momento en que el Señor dé el siguiente paso en tu milagro. Finalmente quiero que recuerdes esto. No estás solo en tu caminar. Dios está contigo, y lo que has aprendido hoy no es solo para que lo escuches, sino para que lo vivas. El milagro de Dios puede llegar en cualquier momento y puede ser más grande de lo que jamás has imaginado. Permítele a Él obrar en tu vida de maneras sorprendentes. Te bendigo en el nombre de Jesús y te animo a seguir adelante en tu fe, confiando en su tiempo perfecto. Tu milagro está en camino. No dejes que nada te haga dudar de ello. Gracias por ser parte de esta comunidad, por quedarte hasta el final y por compartir este mensaje. Que la paz de Cristo te acompañe en cada paso que des.